Partido Verde chantajea a Morena y traiciona a la Cuarta Transformación. Hoy, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, habló del tema del emplazamiento de fechas para que entre en vigor la reforma constitucional en donde se impide el nepotismo y la reelección. El mismo Gerardo Fernández Noroña habló de ese tema el día de ayer, dejando en claro que efectivamente el Verde coaccionó el voto a cambio de estas fechas. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente miércoles. Excelente miércoles 26 de febrero y sí, así como ustedes lo están escuchando. Todo el mundo sabe que el Partido Verde es una rémora, que el Partido Verde es un partido parasitario, que el Partido Verde por sí solo nunca va a ganar una elección, siempre tiene que ir en alianza con otros. El Partido Verde desde el año 2000 se ha colgado de los movimientos que más gente tienen. En el 2000 estuvieron arropando a la chachalaca bigotona atoloachada Vicente Fox. Posteriormente, en el 2006 a 2018, el Partido Verde deja el PAN y se alía con el PRI, metiendo a parásitos y juniors dentro de la esfera política de México. Para posteriormente, en 2018, y viendo lo que significaba el momento que vivía Andrés Manuel López Obrador, se suman en alianza con Morena, y esta alianza ha traído más desaciertos que aciertos, en el aspecto de que el Partido Verde poco ha abonado realmente a las propuestas y a las reformas que son necesarias para este país. Si no las hace el presidente o algún miembro destacado que sí vale la pena de Morena, el Partido Verde pues solamente son votos. Y bueno, en este sentido, esos votos muchas veces se convierten en una forma de chantaje, tal y como lo hicieron ayer. Y es que todo el mundo sabe que ya hay algunos enjuagues y entuertos entre Manuel Velasco y Adán Augusto López Hernández. Incluso yo me atrevería a decir que es Manuel Velasco el que ha gestionado que no caminen ciertos procesos legales en contra de Alito Moreno, del cual hablaremos más adelante. ¿Por qué? Porque Manuel Velasco es compadre, le bautizó el chiquito a Alito Moreno. Pues bueno, en este caso, mis queridos amigos, ayer el Partido Verde fraguó una revolución dentro de la Cámara de Senadores, amenazando a Morena de que si no los apoyaban en postergar la entrada en vigor de la reforma constitucional que frene el nepotismo y la reelección, el Partido Verde no votaría dentro de esta reforma, lo que costaría la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Esto para beneficiar a ciertos actores políticos porque siempre están brincando de cargo en cargo, entre ellos Manuel Velasco, el Niño Verde, etcétera, etcétera, etcétera. Fue el mismo José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña quien ayer aceptaba esta extorsión por parte del Partido Verde. Y hoy la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, también habló de este tema y dejó muy en claro que está bien, ya se aprobó, pero que en dado caso de que entre en vigor esta reforma hasta el 30, lo que deja muy en claro es que le pide a la gente que sea candidato de Morena o que aspire por Morena a tener un cargo y tenga un familiar, que no lo hagan, que sean éticos, que demuestren realmente que están con el movimiento por convicción y no por intereses. Pero ¿qué les parece si escuchamos tanto a Fernández Noroña reconociendo pues, la manera en la que lo chantajearon tanto a él como a Adán Augusto López Hernández y cómo se dieron ante estos chantajes del Verde, así como la postura muy enfática de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo? Y aquí tenemos primero a Gerardo Fernández Noroña. Vamos a escucharlo. Lo que no quise decir con la prensa en la mañana, ni ayer, ni en ningún momento, lo voy a decir ahorita. Solo voy a relatar hechos que me constan. El Verde estaba dividido. Había un sector a favor de votar por la reforma para que aplicara a partir de 2027 y había la posibilidad de que Acción Nacional votara con nosotros. Y el Verde no. Yo no decidí, pero yo di una opinión. Y mi opinión era que era un error. Primero porque los del PAN no tienen palabra y igual te dejaban embarcados. Y la tentación de que perdieras una votación constitucional era muy grande.
Y como ustedes pudieron ver el día de hoy, para quien observa, porque van a decir, pues si fue unánime, es cierto, pero pudo no haber pasado. Pudo no haber pasado si optamos por el acuerdo con Acción Nacional y Acción Nacional no cumple. Se fue hasta 2030 y no 2027 el tema del nepotismo. Es evidente. El Verde tenía interés por el gobierno de San Luis Potosí. De hecho, hoy fue aludida la senadora Ruth, esposa del gobernador. Es senadora con nosotros, Ruth, con el Verde. Y está pues, perfilada. Senador, senadora, pues tiene de entrada una condición natural para ser candidato a gobernador de cualquier estado, o sea, cualquier senador, senadora, no solo San Luis, o sea. Ahí está lo que decía Noroña. Pero la senadora de la que hablan, Ruth González, pues incluso ella ya dijo que pues no le interesa ir por la gubernatura. Y aquí es donde empieza a haber otras cuestiones, pues más allá de un interés de una sola senadora. Y es que dice la senadora Ruth, descarta aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí para el 27. Seguirá en el Senado hasta el 2030. Pues sí, es más cómodo, ya no tiene que hacer campaña y pues ya tiene asegurado su sueldo hasta el 2030. A lo mejor luego, pues tal vez buscaría una diputación federal. Puede ser. Pero bueno, en este sentido, también la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue muy enfática en su respuesta, dejando en claro que su propuesta es a partir de ya, porque eso es congruente con los ideales, es congruente con la ética, es congruente con la forma en la que se fundó Morena, y no caer en los intereses mezquinos de unos cuantos que solamente buscan aspiracionalmente un nuevo cargo, como lo hacen algunos senadores que ya están en franca campaña rumbo al 2030. Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Chequemos. Bueno, lo que yo la mandé el 2027 y mi posición sigue siendo pues que debería aprobarse para el 2027. Entiendo que en el acuerdo para poder tener la mayoría de los partidos que son parte de pues la alianza del movimiento acordaron que fuera hasta el 2030. Entonces allá es una decisión de los senadores y los diputados y pues lo que me importa a mí, o yo creo que no a la presidenta, lo que le importa a todas y a todos los mexicanos es que no haya nepotismo en estos procesos electorales. Entonces, pues esa es, digamos, la situación que prevaleció en el Senado y por eso finalmente entiendo que tomaron la decisión de llevarla al 2030. Sí, pues va a quedar en la Constitución, que es lo más importante, queda en la Constitución, no es al 2027, es al 2030, pero finalmente queda en la Constitución. Bueno, tiene que pasar por todos los gobiernos estatales, Cámara de Diputados y gobiernos estatales, pero queda en la Constitución que a partir del 2030 ya no hay reelección y no puede haber familiares que hereden los cargos. Y aquel que lo haga en el 2027, pues se va a ver muy mal, ¿verdad? Pues es el acuerdo que tomaron entre los partidos. Digamos que los partidos que acordaron aprobar la reforma plantearon que fuera el 2030, pues son los acuerdos que se toman en las cámaras. Desde mi punto de vista, no, ya no, porque tiene que aprobarse Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la mayoría de los congresos locales. Creo que lo importante es que quede en la Constitución y bueno, para el 27 pues esperemos que al menos el partido político del que yo provengo pues no ponga ningún familiar, ¿verdad?, de uno y otro cargo. Pues sí, creo que además eso está en los estatutos de Morena, ¿no? Entonces espero que se respete para el 27, pero creo que lo importante para las y los mexicanos es que a partir del 2030, pues sí, ya ahora sí es constitucional, de que no puede haber familiares que en el periodo inmediato tengan un cargo de elección popular y en el caso de reelección también desde el 2030, pues ya no va a haber reelección ni para presidentes municipales, ni para diputados, ni para senadores, tampoco en los diputados locales, en los congresos locales, ni tampoco para
senadores. Muchas gracias. Ahí está. El llamado de la presidenta es a la congruencia, es a respetar los principios de Morena, no mentir, no robar y no traicionar. Y lo que hizo hoy el Senado fue una traición. ¿Por qué? Porque el pueblo ya está harto de la reelección, ya está harto del nepotismo, está harto de los plurinominales, está harto del fuero. Y esos dos últimos temas, el Senado todavía no los toca, que ya se también tendrían que tocar, porque si realmente escuchan al pueblo, sabrían lo que el pueblo pide. Vamos a dejarlo hasta aquí, mis queridos amigos. Nos vemos al rato con mucha más información. Efectivamente, tiene que ver con Vandalito Moreno. Al ratito les muestro sus locuras, pero mientras tanto les pido que se queden en este video, dejen sus likes, sus comentarios y ayúdenos compartiendo esta información. También los invito a suscribirse a este canal y a activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias. Recordándoles que yo no soy ni fifí ni chayotero, yo soy Cocinando la Noticia y los veo en el próximo video porque saben, se va a poner bueno. Va que va.